Saludos amigos, bienvenidos a ONAPI Informa, un programa informativo y educativo de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI. Para nosotros es un placer cada semana poder llevarles un contenido hecho por y para ustedes en materia de propiedad industrial en el país. Agradecemos a todos los que nos sintonizan por 14 TV y también por el canal 3. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en las redes sociales ONAPI RD. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Nancy. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Lisibel, un placer estar aquí compartiendo contigo y con todo ese público precioso que nos ve cada semana. Así es, de verdad que para mí también es un placer poder estar contigo hoy y sobre todo que tenemos una gran aliada de ONAPI. Así es. Una amiga de muchos años que ha sido parte fundamental del crecimiento económico del país porque ella a través de las ayudas, de las observaciones, a nuestra legislación también, que ha sido parte esencial y además ha trabajado con la ley de cine. Es una parte muy importante dentro y neurálgica dentro de la propiedad intelectual en nuestro país, con derecho de autor, con marcas, con patentes. Y por eso tenemos aquí hoy nuevamente a Ana Carolina Blanco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, para mí es un honor y por esa introducción también, muchas gracias. Bienvenida. Gracias a ti. Muy honrada de estar aquí. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Nosotros hemos trabajado muchas cosas en conjunto, pero sobre todo un tema muy importante que hablamos hace un tiempo dentro de las revistas de ONAPI. Fue un artículo que tú hiciste sobre el metaverso, algo que ahora mismo vemos muy en boga dentro de la palestra pública y queremos que tú nos hables un poquito de qué es el metaverso y cómo eso incide en la protección de las marcas. Mira, es curioso porque se habla de el metaverso como si fuera uno. Y la verdad es que no es un solo espacio. Actualmente existen más de 170 mundos virtuales. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es una plataforma que se desarrolla dentro del Internet. Hay académicos que dicen que el metaverso es la nueva evolución del Internet. Incluso vimos una apuesta por la compañía Facebook, que ahora se llama Meta, en inversión en este nuevo espacio, incluso en hardware. Ellos se dedicaron a tener ahora Reality Labs e invertir en unos lentes de realidad virtual que se llaman Oculus, por ejemplo. En el 2021 cambiaron su nombre. Entonces, meta significa después de, verso viene como de universo. Pero realmente no creo que sea la evolución todavía del Internet, porque para que sea ese único espacio que nosotros conocemos e interactuamos, tiene que haber una interoperabilidad entre universos. Y ahora mismo tenemos múltiples mundos virtuales que no se conectan entre sí. Es decir, que yo ingreso con un usuario, puede que en un mundo, por ejemplo, vamos a decir, existen varios, como Decentraland, Sandbox, Fortnite, no sé si lo han escuchado, Roblox, Minecraft. Y es como una realidad donde las personas pueden intercambiar bienes, pueden jugar, pueden interactuar. O sea, es como una red social, pero donde también hay una economía. Entonces, por eso vemos que es más allá de una red social, es más allá de un videojuego. Pero actualmente existe una línea muy borrosa entre lo que es un videojuego y este tipo de metaverso o este tipo de realidad virtual, juegos. Y por eso es que la gente está tan curiosa de saber, porque mayormente los usuarios se ven de 16 años para abajo, o sea, la generación Z, lo que le llamamos esa generación, y es muy auténtica. ¿Por qué es que ha sido un éxito? Porque a esa gente le encanta co-crear, ser parte, formar parte de ese mundo virtual. Antes nosotros teníamos un Internet, por ejemplo, si me voy a la web 1, una web 0.0, era una realidad en la que yo no tenía incidencia sobre lo que se escribía. Yo simplemente entraba, aquello tiempo de Yahoo, Yupi, entraba y leía. Y había un webmaster que cambiaba la información. Y bueno, y para yo ver algún cambio de información tenía que ser era centralizada y alguien tenía que venir a cambiarla. Pasamos y evolucionamos a una web 2.0. Ahí ya vemos interacciones de redes sociales, compras, donde yo voy a un Amazon o donde yo tengo, no sé, reviews, ¿verdad? Donde yo leo, pero el usuario es parte, escribe.
Y ahora estamos viviendo lo que se llama la web, bueno, otros dicen que estamos viviendo ya la web 4 por la inteligencia artificial, pero lo que se conoce como las redes sociales y esta interacción es la web 3.0, donde ahí sí vemos este tema del metaverso, redes sociales, donde ya el consumidor usuario es quien genera el contenido y quien hace el Internet más dinámico. Entonces, por eso yo te digo que me causa mucha pasión porque veo, yo no quiero decir niños todavía, pero ciertamente son jovencitos donde sienten que tienen un mundo donde ellos crean, donde no solamente socializan, donde también se sienten apoderados, ¿verdad? De que tengo un bien, de que me compré este skin como lo que uno viste su avatar. Para entrar en el metaverso, yo les decía que uno necesita un usuario, pero ese usuario, tú puedes elegir qué ropa tú vas a tener, cuál va a ser tu cara, si quieres tener alas o no, si quieres tener una cartera o no. O sea, tú vistes tu avatar, que es tu doble digital, digamos. ¿Cómo esto genera una economía? Hablaste de que estos juegos y estas actividades, igual en los niños, porque yo he visto muchos niños ya que andan en ese ámbito, en ese mundo de esos juegos, es igual de entre 13, 15, 16 años. Sí. Y aparte de cómo generaría la economía, ¿qué seguridad tienen estos niños en este mundo? Mira, es una muy buena pregunta. De hecho, es uno de los debates que se tiene. El tema, Roblox ha invertido mucho en temas de seguridad, porque se hablaba de grooming, se hablaba de estafas. Aquí hay que diferenciar los metaversos centralizados y descentralizados. ¿Qué significa eso? Centralizados es que pertenece a una compañía. Esa compañía, Meta, el mismo Roblox, Fortnite, son dueños de todo lo que se hace ahí dentro. Entonces, tienen reglas de juego, los términos y condiciones. Aunque tú compres algo, tú lo que estás comprando es una licencia de uso. Tú no eres dueño de nada de lo que tú tienes ahí. Entonces, eso permite que tengan controles. Y esa inversión en Roblox, por ejemplo, de tratarlo también con inteligencia artificial, de ver si son juegos que ofrecen ganancias y no son ningún tipo de ganancias para que no haya estafas, lo cierran, sacan esos usuarios, a diferencia de los descentralizados, que casualmente son los que estamos viendo un poquito más rezagados. Por ejemplo, un Decentraland, donde tú todo lo tienes a través de un NFT. Eso podemos explicarlo ahora, pero se llaman tokens no fungibles, non-fungible tokens. Ese es el acrónimo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Pues, como no hay ningún tipo de dueño, hay un sistema que se llama DAO. Y ese sistema son personas que tienen tokens de gobernanza y deciden. Un grupo de sabios, vamos a llamarlo así. Y ese grupo de sabios decide. No es que una compañía tajantemente dice, estas son mis reglas, estas son mis condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Quizás la programación, la gráfica, porque acuérdense que como no tenemos un dueño, no hay servidores en un solo sitio, esa gráfica tiene que ser más ligera, tiene que subir y quizás es más lenta, hay glitches, te va caminando, no sé si han tenido oportunidad de verlo, ojalá la producción pueda enseñarle algún videíto, pero va caminando y quizá usted ve un edificio, pero ese edificio se desaparece por un momento, vuelve y aparece, hay una puerta que había, ya no hay. Tiene ese glitch en la programación porque cada uno en los organismos descentralizados hace su mundo o hace su parcela, compra su tierra y en esa tierra pone un edificio o pone una torre o pone una escuela o pone un desfile de moda, por decirlo, o hace un concierto, que también lo vemos en el metaverso. Hay galerías de arte, hay que en pandemia fue por eso el gran auge, porque podían tener conciertos, visitar lugares, interactuar con personas que no vimos, por ustedes saben, por fuerza mayor, no podíamos salir de nuestros hogares. Entonces ese fue el gran auge. Pero les decía que en ese tipo de, por cierto lado, ventaja de ser descentralizado, de que no haya un dueño, de que no haya nadie que me lo imponga, de yo tener esa parcela y ser dueño a través de un NFT, también tiene sus bemoles, que quizá no hay control en el intercambio de monedas, quizá hay algún tipo de blanqueo, y ese tipo de cosas que no podemos ver con tanta transparencia porque lo hacen a través del sistema de blockchain. No sé si ustedes saben lo que es el tema del blockchain. Pues entonces, ese sistema cada vez lo hace más complicado la trazabilidad, aunque se puede, por un tema de que el hash, antes digamos que era, vamos a decirlo así, un gran cuadro de información.
Ahora ese gran cuadro de información lo vemos que son mini cuadritos. Y esa trazabilidad que se puede ver entre otros usuarios se puede hacer. Más o menos vamos a decir que yo te compro un Bitcoin y mi usuario tiene que saber que tu usuario también, pero ese otro hay un tercer usuario y hay como ese sistema de que yo no me puedo inventar que yo te compré el Bitcoin porque hay más jueces, ¿verdad? Pero hay que entender ese mundo y es un tema muy técnico que quizás para comprenderlo en su totalidad hay que ya adentrarse en él más de lleno. Pero los NFTs es un mundo interesante también. Le decía que se llaman tokens no fungibles y básicamente es una dirección que para yo tener uno, obligatoriamente tengo que tener un wallet, una billetera. Y esa billetera, hay MetaMask, por ejemplo, es una de ellas, yo la he utilizado, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Ahí yo voy teniendo esos bienes digitales. El NFT me permite, vamos a decir que trajo una limitación al Internet. Cualquier cosa en Internet se puede copiar miles y millones de veces. Fungible, porque yo, por ejemplo, tengo un billete de dinero y yo lo intercambio contigo en valor y es el mismo. Pero un NFT, vamos a decir que a ese dinero yo le pinte una Mona Lisa y va a ser el único NFT que tenga esa Mona Lisa. Y eso es un NFT, es un bien especial, limitado, que tú solamente vas a ser el dueño. Entonces, eso es lo que permite, le pone fin a un bien que era infinito. Y por eso se puso tan de moda. Yo podía comprar, no sé, el primer álbum de The Killers, la imagen del primer álbum de The Killers. Y eso trajo mucha confusión a nivel de derechos de autor y de marcas, porque en un principio la gente entendía que yo era dueño de ese bien o de esa marca y que yo podía utilizarla en todo lo que yo quisiera. Y no es así. No sé si quieren que abundemos más. Claro. Explícanos un poquito de esa parte, porque tú pensarías que, bueno, yo tengo una billetera, yo compré, como dices, ese nuevo CD o la carátula dentro del con el NFT, entonces pensaría que también puedo extrapolar eso afuera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en ese sentido? Mira, lo que tú compras es el derecho, como te decía, una dirección a esa imagen digital, pero tú no eres el titular de la marca. Tú no eres el creador, si vamos a hablar de un dibujo, que fuera un dibujo, tú no eres el creador de ese dibujo, entonces tú no lo puedes extrapolar a otro uso. Es una gran licencia y se hace a través de smart contracts. ¿Cómo yo explico lo que son contratos inteligentes? Es más o menos cuando tú vas a una máquina dispensadora que tú introduces un dinero, vamos a decir 25 pesos o 50, ¿verdad? Que no creo que nada. Ya nada, 25 pesos. Y yo le digo a esa máquina, en la programación, cuando una persona te entre 2 monedas de 25 y te marque D6, tú le vas a distribuir ¿verdad? Sí. Distribuir una botella, expenditures, lo pensé en inglés, una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Y esa botella sale una botella de agua. Entonces, eso es lo que es un smart contract. Tiene instrucciones claras. ¿Dónde viene la dificultad? Y aquí hay muchas legislaciones que hay sesiones de derecho de autor que tú tienes que tenerlas por escrito, ¿verdad? Entonces, ahí viene una dificultad porque esto estamos hablando que es de manera digital y simplemente es una instrucción que le dan. Te va a dar un bien si recibes un dinero. Entonces, en ese caso, en el NFT, si nos volvemos al tema de la marca, no es el titular de la marca y no puede hacer uso de eso donde quiera. Tiene una licencia de uso de tener eso en su wallet, de decir que es el dueño, pero no de explotarlo. Pero una pregunta en base a eso, ¿pudiera hacerse un mal uso dentro de esas plataformas digitales de esa marca? ¿Y cómo el titular, que tiene el derecho, pudiera entonces verificar si lo están usando mal, a quién yo puedo recurrir, ya que eso es digital? Mira, un caso sumamente importante, el caso de Meta Birkins y Hermès, por ejemplo. Rothschild, el creador de las Meta Birkins, era una cartera Hermès con el mismo diseño, quizá con fur, lo que llaman pelo sintético, de colores. Quiso alegar que era una obra de derecho de autor. Y en Estados Unidos existe una defensa, porque vamos a hablar, el fair use, el uso honrado, es una defensa a un uso no autorizado.
Pero en esa defensa, como nosotros también podemos decir, la parodia, ¿verdad? Que es un fair use. El creador decía que es el mismo uso que le dio Warhol, Andy Warhol, al Campbell. Ustedes saben que Andy Warhol pintaba con esas latas de sopa y fue el pop art que se conoció ese movimiento. Que después yo, en temas de investigación, sí vi una carta del director de Campbell autorizando el uso, donde aprobaba, que eso es muy interesante también, no todo el mundo sabe eso. Pero él alegó que eso era una obra y que por tanto no le hacía un daño a Hermès porque era una expresión artística y entonces se usa lo que se llama el Rogers Test, el test de Roger. ¿En qué consiste ese examen? En que uno compara si son obras homólogas, o sea, si yo, por ejemplo, en un mundo virtual, la cartera yo la puedo utilizar, si solamente era un NFT, no era tridimensional en ese sentido, sino que simplemente era algo para mi wallet, yo no lo podía utilizar en mi avatar. Si Hermès vendía elementos digitales y le hacía una competencia, ¿verdad? Todas esas cosas se vieron. Efectivamente, Hermès no vendía ningún activo digital, ni tampoco sus marcas estaban registradas en la clase 9 como bienes digitales o bienes virtuales. Y ahí vino toda una cadena de marcas, y más estas que son de lujo, que comenzaron a registrar sus marcas como bienes descargables y digitales en clase 16, en clase 9 y clase 41. Entonces, ahí no es lo mismo tener una camiseta en una clase 25 que tú registrarle en una clase 9 y decir que no, que es un bien virtual para los avatares. ¿Me entienden? Porque este mundo antes del metaverso no se conocía. Gracias a Dios, febrero 2023, Hermès pudo demostrar que sí, efectivamente, había confusión de que en la casa Hermès estaba haciendo estos bienes digitales y demostró que los consumidores compraban esta cartera para efectivamente lucirlas. O sea, los NFTs llegaron a compararse como el nuevo Rolex. Nosotros, en nuestra época, pues alguien que tenía un Rolex quizá lo hacía para invertir, presumir, porque son bienes aspiracionales, como se dicen, aspirational. Y había un club que eran estos gorilas, no sé si lo llegaron a ver ustedes, que un gorila fumando o un gorila. Eso se hizo como un sistema de pertenencia. Quien tenía ese tipo de gorila pertenecía a un club. Y ese club, pues, se regalaban quizá taquillas para ver el Super Bowl. Tú pertenecías a ese club de esos NFTs y ya había como una cierta afinidad o hermandad. Y por eso la gente se volvió como loca, porque era una experiencia más que un bien. Era pertenecer. En ese mundo de Roblox, por lo poco que he visto, te lo digo por mis sobrinos, porque nos rodeamos de adolescentes, tú sabes. Así es. Ellos interactúan bastante y veo en especial, mira, te voy a poner un caso. Mi sobrino interactúa mucho, veo que hacen hasta como llamadas, conferencias en ese mundo. ¿Tú entiendes que en especial aparte de la integración con otras personas de otros países, también lo ayuda a ellos como adolescentes a definir, a decidir y a ver lo que desean ya en el mañana? Mira, es una pregunta más psicológica, pero he visto académicos hablar de este asunto, sobre todo en los colegios, porque mi hija también me pide Roblox. Y hay un cierto temor, aunque han invertido en temas de saber la real autenticidad de las personas que están en los chats, tienen que tener parental control, o sea, el padre tiene que autorizar. Sí. Ahora ha habido un gran movimiento en Europa, si se le va a permitir a los niños de 16 años tener redes sociales. O sea, en España esto se está debatiendo, ya hay países como Australia que lo han puesto. Es un temor que todavía es muy temprano en el tiempo para saber cómo va a afectar eso a nivel psicológico. No obstante, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros interactuábamos, era montando bicicletas, juntándonos con los vecinos, había una cierta seguridad y nuestros padres nos permitían eso por la seguridad que había. En aquel entonces los vecinos eran lo más cercano, la familia más cercana que uno tenía. Y hoy vemos que ha cambiado, ya los jovencitos se enamoran incluso por chats. O sea, ya no hay esa interacción de vamos a llamar a la casa de la persona que lo tome el papá. Señor fulano, ¿me puede pasar? Ya eso no se ve. Entonces, hemos evolucionado con la tecnología, pero trae ese tema de que quizás los jóvenes de ahora no se atreven
a hablar de frente, solamente tienen estas herramientas de celulares y estas compañías han explotado el tema de esa interacción, porque mientras más realidad virtual tienen, se dan cuenta que más tiempo pasan. Hay estudios que dicen que la tecnología ahora se está creando para que sean dependientes de ella y se pase más tiempo en ella, porque como hablábamos, es una economía. Ahí se compran elementos. Entonces, yo no te sé decir realmente, pero yo quisiera que mis hijos tuvieran menos interacción. También hay una vuelta atrás. Ahora hay celulares que no van a tener pantalla inteligente, que solo van a permitir llamadas. Y hay muchos padres que están optando por comprar ese tipo de aparatos para que sus hijos tengan, no que no tengan acceso a la tecnología, pero sino más controlada y a un tiempo que quizás tengan un conocimiento en el cual puedan saber que si hay alguien que se está haciendo pasar por un amiguito de él, puedan discernir entre si de verdad este es mi amiguito o este es una persona que quiere abusar en pornografía. Es un tema del desarrollo cognitivo del niño, todavía no está preparado para este sinnúmero de tecnología. No solamente el niño, nosotros mismos caemos en temas de phishing. ¿Cómo no lo va a hacer un niño de 10, 9 años que no ha tenido una apertura a este mundo y saber que realmente hay personas que quieren engañar y que quieren hacer daño? No están expuestos a esto. Ana Carolina, antes de irnos a la pausa, te voy a dejar una preguntita en el aire. Ajá. Y es sobre todo que estamos viendo que en este mundo del metaverso o los metaversos, como bien nos decías al principio, las marcas están invirtiendo, sobre todo en ese tipo de plataformas como Roblox, Minecraft. ¿A qué se debe esta inmersión de todas estas marcas dentro de los metaversos? Vamos a la pausa comercial y continuamos con UNAP Informa. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuenta con un sistema online de servicio al ciudadano, moderno, eficaz, eficiente y dinámico. ISERPI es la plataforma digital donde los usuarios pueden realizar sus solicitudes de signos distintivos como nombres comerciales, rótulos o emblemas, marcas, lemas comerciales, renovación de signos distintivos, también solicitudes de cambio de domicilio, cambio de gestor, certificaciones especiales, duplicados de certificados de registro, pago de publicación de marcas y lemas, búsqueda de antecedentes, además del nuevo servicio relacionado con patentes, donde los usuarios pueden realizar pagos de publicaciones, examen de fondo y mantenimiento de vigencia. Para más información, accede a www.onapi.gov.do. Para este día, ONAPI, celebramos por nosotros entregar al país 4 hijos, certificar 4 hijos, que no es más que las partidas de reconocimiento patentables que le hemos entregado a cada uno de ustedes, de estos investigadores. Producir patentes, innovaciones para competir los mercados en calidad, en más rapidez, en sintetizar los tiempos y alcanzar mayores competencias. Esa competencia de mercado, nosotros como República Dominicana también tenemos que entrar, porque no nos podemos quedar detrás. No solamente podemos hablar de un PBI que crece 1.5, que crece 1.2, no queremos decir que también que hubo un crecimiento en la investigación, en el conocimiento, en la innovación y las cosas patentables que tenemos que alcanzar diariamente. En ONAPI creemos que cumplir las normas es proteger lo nuestro
Cada paso que damos está guiado por la transparencia y la responsabilidad, garantizando así el buen funcionamiento de la administración pública. Porque cada decisión cuenta y su impacto repercute en el bienestar y desarrollo de la República Dominicana, protegiendo lo nuestro. Gracias por continuar con nosotros en ONAP Informe. Ana Carolina, te dejo una preguntita en el aire. Sí. Es justamente el tema de las marcas, porque hemos hablado de todo, nos encanta, a ambas fuera de cámara dijimos que nos encanta este tema, porque de verdad hemos aprendido mucho con todos tus conocimientos, pero hemos visto además que dentro de estas plataformas de los metaversos existen marcas que están apostando a esta nueva generación de jóvenes que, como bien dices, de aquí a unos años lo que más se ve es que ellos están en ese mundo. O sea, ellos ya no quieren ir al cine, no ven el cine como nosotros quizás, ven el cine de manera diferente. Y en esas plataformas grandes marcas están invirtiendo su tiempo, su espacio y dándose a conocer con esta nueva generación. Cuéntanos cuáles tú podrías dar de ejemplo y cuán importante es ahora para la propiedad industrial justamente saber que existen esas plataformas y que tú también te puedes hacer visible a través de la misma. Mire, muy interesante esa pregunta porque grandes casas han invertido recursos para tener espacios, hacer desfiles de moda y llegar a un público que quizás no estaba interesado en ese lujo. Hablábamos antes de que uno tiene que tener un avatar y ese avatar hay que vestirlo, ese avatar necesita accesorios, ese avatar quizá pueda tener el último grito de las zapatillas deportivas. Hay marcas que han explotado eso, esa necesidad y ese nuevo mercado, porque es un nuevo mercado en una generación, como le hablábamos, la mayoría de generación Z, que quizás no está acostumbrado o no le gusta ir a un tema de comprar ropa, etcétera. O sea, que es una explotación comercial, pero con beneficios de darse a conocer en realidades virtuales, en hacer desfile de moda para personas, como bien tú mencionas, en diferentes jurisdicciones, hacer conciertos y explotar en ese mundo. Gucci es un ejemplo que tiene una casa, Zara lo ha hecho, Gucci tiene en Roblox, Nike está en Roblox y Nike hizo una estrategia comprando RFTKF, a ver si lo dije bien, donde tú podías comprar unas deportivas, o sea, unos tenis en físico y te daban un NFT para tu avatar. Y ese yo entiendo que fue una operación genial, donde había un certificado de autenticidad, donde tú podías utilizarlo. Y fue también un caso importante, porque no te creas que llegaron ahí, porque sí, fue un caso donde ellos tuvieron que, había alguien haciendo ya ese tipo de minteo. Cuando hablamos de minteo, hablamos de que alguien toma las zapatillas, las hace digitalmente, que es lo que llamamos el minteo, y las vende. Entonces Nike dijo, espérate, aquí hay un nicho, ¿verdad? Y ese caso pues llegó a tribunales, etcétera, y se transó. Muchos de los casos de propiedad intelectual lamentablemente no llegan a una fase final, o sea que no sabemos, ¿verdad?, el trasfondo, pero sí se resolvió ese caso y ya Nike se encuentra también en plataformas de metaverso. Balenciaga ha hecho colaboraciones, hemos visto que también no solamente marcas de ropa, marcas de comida, Wendyverse, hemos visto también a pizzerías que han interactuado en el metaverso, o sea que realmente es un mundo donde la gente quiere tener experiencias. La gente quiere ir a comerse una pizza o comerse un hamburger e interactuar con personas en ese restaurante o lavar ropa, que se han visto lavanderías. Hay museos,
Vemos arquitectos que han hecho obras de metaverso y quizás es una manera de ellos en realidad virtual demostrar como un render, pero donde tú puedas ver en todos lados, para arriba, hacia abajo, hacia atrás, y tú te sientes en ese sitio. Y es una manera de vender, realmente. No todos entendemos este mundo. Pero, no, hay que ser claro. Para los que no lo entendemos, el avatar es... El avatar es, vamos a decir que tu usuario virtual, es tu copia virtual en la que tú te identificas. No significa que yo me voy a ver como una persona. Hay plataformas donde sí, yo puedo ser una copia idéntica digital, que yo me dibuje de esa forma, pero hay otras que yo puedo ser, no sé, un Shrek o no voy a decir Shrek porque tiene propiedad intelectual, pero sí algo parecido, un monstruo rojo o una mariposa o alguien con alas. Roblox, por ejemplo, tiene unos muñequitos y también hemos visto que son como similares, no quiero decir similares, ¿verdad?, a los Legos, pero son parecidos, sí, con una carita así cuadrada, cuerpos cuadrados que facilitan el tema de la programación. Entonces, eso lo vemos. Lego también tiene, por cierto, en un mundo virtual. O sea que yo entiendo que por eso es que estamos invirtiendo, las marcas están invirtiendo, porque sienten que es una oportunidad de más negocio, de llegarle a un público que antes no llegaba y no interactuaba, un público que necesita sentirse creador, co-creador de lo que compra, de lo que consume. Yo entiendo que la generación Z es muy sensible, le importa mucho el maltrato animal, le importa mucho el que sean temas saludables, y eso es algo muy bueno. Hay una youtuber muy famosa que se llama Salish, mi hija, que no tiene mucha interacción, solamente ve YouTube en casa de la abuela, aprovecho para llamar esa atención, pues mami, si lo estás viendo. Y ella, por ejemplo, cuando ve ese tipo de contenido, ella me pidió, mamá, yo quiero ir a Sephora. Yo sorprendida, porque mi hija no usa maquillaje. Y yo, ¿por qué tú quieres ir a esa tienda? Dice, porque yo tengo que ir a apoyar a Salish en esa marca nueva que se llama Sincerely Yours, y donde ellas se sienten co-creadoras de la marca porque esa youtuber hizo parte a su comunidad de esa creación, de probarlo, de lo que pasó, del trabajo, de que nadie le creía, de que era muy joven, de que no encontraba marca que se afina, que encontraba marcas que eran para anti-aging, o sea, para personas ya que tienen cierta edad, que tienen arrugas, que no quieren ¿verdad?, prevenir más arrugas. Y decía, yo soy jovencita, yo no quiero eso, yo lo que quiero es protegerme. Entonces no encontraba un producto en el cual se identificaba. Yo siento que esta generación conecta bien con esta nueva tecnología y es por eso, porque se sienten parte. Esa niña, me encantó la historia, la vi justamente hace una semana, de ese nicho justamente de jóvenes que necesitaban proteger su cara, y ella hizo esa línea y Sephora la apoyó, como diría tu hija. Tuvieron que cerrar el mall, 85,000 personas se presentaron, esperaban 14,000 a 15,000 personas y fue apoteósico. Sí. Yo quería hacerte una pregunta en base al desfile de moda, volviendo un poquito atrás, que también se hizo como los conciertos, parte fundamental de estas plataformas. Yo recuerdo cuando era jovencita, más jovencita, que estaba America's Next Top Model y buscaban ahí a las modelos para grandes desfiles. ¿Se puede extrapolar eso a este mundo, el hecho de que caras o cuerpos de supermodelos pudieran estar ahí? ¿Y cómo se manejaría eso si se pudiera con el tema de derecho de autor? Mira, yo entiendo que sí. O sea, de hecho, yo viví una experiencia en Miami Fashion Week, en la época que había una tormenta bastante grande y el desfile de Agatha Ruiz de la Prada tuvo que hacerse en metaverso. Wow. Y se hizo. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que se quedó ahí, que la gente puede volver a visitarlo, puede ir a curiosear, puede interactuar con ese mundo. Entonces, es un tema de un desfile dura, no sé, vamos a decir 1 hora, dependiendo de la cantidad de piezas, se ve, se aprecia, queda quizá en redes sociales, pero pasa. En el tema de metaverso queda y la gente puede ir a visitar, ir a ver. En eso que tú mencionas, yo no lo veo imposible. Yo siento que hay grandes modelos que quizás no confían mucho en ceder su imagen para este tipo de usos. Ahí también hay un tema cuando nos tocamos inteligencia artificial, que la gente no entiende bien
a qué estoy cediendo, si luego pueden replicar mi imagen, pero no lo veo descabellada la idea. Hay figuras como Snoop Dogg que han comprado parcelas, o sea, yo digo parcelas, tierras de grandes e importantes sumas de dinero, y la gente, por estar al lado de él, compra también en cantidades ridículas. O sea, vimos hasta $500,000 por pertenecer al lado de estas figuras. O sea que los hay, simplemente quizás es un tema de oferta, ¿verdad? Ahí es que tendríamos que ver ahí si les es atractivo. ¿Han surgido inconvenientes dentro del metaverso? Mira, sí, se hablaba de que si esa copia digital era una extensión de la persona y del ser humano. Y ha habido muchos debates, tanto académicos, de si el acoso, el cyberbullying, eso sí han sido situaciones, y comentábamos anteriormente que Roblox tuvo que plantearse realmente sus políticas de uso y establecer controles, porque se veían personas en la vida real que llegaban a direcciones físicas, porque niños daban sus direcciones a personas que entendían conocer en chats. Entonces, eso es un problema. Ese tema del acoso, se habló también de violaciones virtuales, de si un avatar podía violar a otro dentro de ese metaverso. Y eso sí tenía repercusiones en el mundo real. O sea, son cosas que se veían y se están viendo quizás todavía. Yo les decía anteriormente que hay una proliferación de metaversos, pero los que mejor están yendo son los centralizados, porque tienen una compañía, un doliente. Los descentralizados, quizás, no sé si temas de inversión o temas de que para cambiar su política de uso es más complicado. Les decía que hay un consejo de sabios, ¿verdad?, de personas que tienen tokens de gobernanza. Y ahí esos metaversos quizás van muy atados a cómo va la moneda virtual. Y nosotros hemos visto, nosotros llamamos el winter, los inviernos, donde las monedas virtuales caen, los coins caen. El Bitcoin, por ejemplo, ha caído, aunque nunca pierde su valor, ¿verdad?, su incidencia. Pero hay ciertas bemoles en esos temas cuando está muy atado a la economía virtual y a las criptomonedas. Y hablando de eso de la criptomoneda, ahorita hablabas un poquito, pero todavía hay muchas personas que no entienden cómo tú puedes comprar justamente dentro de este mundo del metaverso con las criptomonedas. ¿Es igualito como hablaste ahorita del wallet? ¿O cómo sería ese mundo dentro del metaverso? Es como un wallet, y el wallet tiene temas de private key, tiene este sistema de seguridad. Es importante destacar que hay legislaciones que no permiten esta moneda como de circulación real. Salvador siendo uno que sí, República Dominicana no, nosotros no tenemos regulaciones. Hay otros países que tienen monedas de circulación que son aprobadas por los gobiernos centrales, o sea, en el tema de bancos centrales, y cada país tiene sus regulaciones. En ese caso, por ejemplo, no todos, hablamos de niños de 16 años que no tienen, por ejemplo, acceso a tarjeta de crédito, por eso se hace un poquito más complicado, por eso quizás ha sido el éxito de estos mundos centralizados, donde ese tipo de moneda no tienen una circulación real en el mundo que vemos. En las descentralizadas sí. Entonces, como se manejan con criptomonedas, tú puedes vender fuera del mundo lo que vemos. El NFT se vende con ese tema de criptomonedas. Hay diferentes monedas, Bitcoin siendo una, pero hay otras. BSV es otra. Hay exchanges donde tú tienes que ir a hacer estos intercambios. Aquí sí vemos que en República Dominicana, lo he visto, yo creo que en Sanville habían sistemas cajeros sí. Para extraer. Hubo una, o sea, no quiero decir un boom, pero sí, donde esto se volvió, donde había minería de estos Bitcoin y tenían problemas incluso de sostenibilidad porque utilizan muchísima energía. Eso ya, no sé si ustedes saben que uno puede ganar un Bitcoin dependiendo de resolver problemas matemáticos. Y para tú resolver problemas matemáticos tienes que tener miles y miles y miles y miles de estos servidores generando esa solución de problemas, y vas obteniendo pues tipo de moneda. Eso tuvo su público en su momento. Ahora ya hay millonarios en criptomonedas que sí pueden vender su moneda e intercambiarlas. Otras monedas como Dogecoin, por ejemplo, no surgió, no tuvo el éxito que uno entendía.
o que se creía, o sea que depende de la moneda, pero sí tú necesitas esas herramientas para poder intercambiar, vender, comprar. Hablábamos anteriormente de lo de la seguridad y con eso que mencionabas, con lo que sería la compra de las tarjetas de crédito, en parte eso sería seguridad, porque los niños no contienen tarjeta de crédito. Eso viene siendo ya seguridad igual para los padres en lo que serían los juegos para las compras de los niños. Es correcto. Ahora, por ejemplo, en plataformas que vemos como Minecraft, Roblox o Fortnite, para comprar esos skins sí necesitan aprobación de sus padres, poder intercambiar bienes se puede, pero hay todavía un cierto control en las monedas que hay en esos mundos. Hay una que se le llama pavos en español, pero era V-Bucks, y hay diferentes nombres de monedas. Ah, perfecto. Ana Carolina, y antes de irnos a este mundo del metaverso, de verdad, de los metaversos, ahora tengo que cambiar ese chip, es de verdad que fascinante y sé que muchas de las personas que están aquí podrán encontrar parte de lo que has escrito en nuestra cuarta revista de ONAPI Informa. La pueden buscar en nuestra página onapi.gov.do y ahí van a poder encontrar esa cuarta revista y de verdad que fue uno de mis favoritos. Ay, muchas gracias. Dentro del mismo. ¿Dónde más pueden ellos encontrar quizás ampliar más este conocimiento del metaverso que tú hayas escrito? Claro está. Bueno, muchas gracias. Mira, sí, yo creo que si hacen una búsqueda, yo en mi página de LinkedIn voy subiendo estos artículos que escribo. He tenido la oportunidad de escribir también de temas de inteligencia artificial. En Londres, yo estudié allá y me he quedado en conexión con revistas internacionales y he tenido la oportunidad de escribir para como UK Technology Journal, Routledge, por ejemplo, y ahí son artículos que sí pueden encontrar en internet, o sea que yo creo que con una búsqueda de mi nombre ahí les aparecerá. No obstante, también me pueden escribir y con gusto puedo compartir todo este tipo de investigaciones. Yo sé que hay estudiantes que tienen tesis que les interesa investigar y yo a través de mis redes sociales pues estoy abierta a cualquier tipo de preguntas que quieran y fascinada de poder colaborar. Gracias por compartir, no este pequeñito, no, este amplio conocimiento que no has dado. Gracias. Debes volver porque quedaron muchas preguntas en el aire. Claro que sí, tenemos que hablar después de inteligencia artificial y propiedad intelectual. Así es. Eso es otro tema porque no da una hora para eso. No. Gracias de verdad, Ana A Carolina, ustedes por estar tenerme. con nosotros. Gracias, gracias. Vamos a la pausa, te tomamos en breve. Existen varios tipos de marcas que puedes registrar. Sonora. Marcas mixtas. Marcas tridimensionales. Marcas colectiva. Marcas certificación. Marcas figurativas. ONAPI, de la calidad a la excelencia. Nosotros tenemos que decir que le estamos entregando al país una memoria histórica de lo que es la propiedad intelectual en el país. Que a partir de
de ese documento, de esa revista, de ese texto, podrán cualquier interesado, cualquier oficina profesional, cualquier institución estatal, cualquier persona que de la academia poder empezar a hacer estudio, investigación y tenerlo como una fuente bibliográfica para desarrollar actividades de propiedad intelectual. Faltaba un documento así, si era que faltaba, si existe, realmente viene a complementar, pero si no existe, faltaba algo que pueda servir de sostén teórico, de sostén práctico para hacer trabajo de esta naturaleza. Entiendo que con esta presentación, este recuento que ella hizo, donde le dijo a cada quien su labor, su entrega, nosotros debemos quedar cada quien satisfecho con el trabajo que se hizo. Ahora bien, una labor fundamental que nosotros hemos hecho como gerente es tratar de entender que cada persona tiene su responsabilidad y respetar el trabajo de cada quien. Hablemos del registro de tu nombre comercial. Es esencial para proteger tu identidad comercial. Los requisitos: formulario electrónico aprobado por la ONAPI conteniendo los siguientes datos. Hoy formalizamos un acuerdo que une a las instituciones con una visión común: reconocer, potenciar el papel de la diáspora dominicana como aliada estratégica de desarrollo nacional. Este acuerdo representa mucho más que un compromiso institucional. Es una alianza estratégica que refleja una visión compartida de desarrollo, innovación y fortalecimiento del vínculo entre la República Dominicana y su diáspora. Gracias por continuar con nosotros en ONAPI Informa. Vamos a ver un audiovisual en el que se trató de Origin 2025 en Morelia, México. Vamos a ver de qué se trata este reportaje y de esta manera despedimos el programa y sería hasta la próxima semana. República Dominicana participa en el evento global más importante sobre indicaciones geográficas Origin 2025. La encargada de proyectos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ONAPI, Lisibel Cordero, y la directora de promoción minera del Ministerio de Energías y Minas, Goliet Latafut, participaron en el evento global más importante sobre indicaciones geográficas, celebrado en Morelia, Michoacán, México, los días 8, 9 y 10 de octubre. Este encuentro internacional reunió a consejos reguladores, oficinas de propiedad industrial, autoridades, productores y expertos de distintos países que cuentan con productos de origen reconocidos, con el propósito de intercambiar experiencias, fortalecer la cooperación y promover las buenas prácticas en la gestión y protección de las indicaciones geográficas y denominación de origen. Durante su participación, las representantes dominicanas destacaron
reafirmaron los avances del país en esta materia, subrayando el reciente conocimiento internacional del Larimar bajo el arreglo de Lisboa, así como los esfuerzos de la República Dominicana por impulsar el desarrollo territorial, el valor agregado y la identidad cultural mediante la protección y promoción de las indicaciones geográficas y denominación de origen. Como resultado de este encuentro, se anunció que México albergará la nueva oficina de Origin Latinoamérica, una decisión que refuerce el liderazgo original y la cooperación entre los países que promueven y protegen sus productos de origen.